Ahí está. Ya tenemos uno listo.
Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí estamos desde el estadio de Guaraní Antonio Franco para llevarles a ustedes las imágenes de este encuentro entre el local Guaraní, que recibe a Estudio Galeano, partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga Posadeña de Fútbol Apertura 2025. Partido único. El ganador de este encuentro pasa a la final para disputar en 2 partidos, ida y vuelta, el tan ansiado título de Liga Posadeña de Fútbol. Estamos en vivo y en directo a través de radioellider.com.ar. También estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. En vivo a través de nuestro canal digital El Líder TV. Nos podés ver allí. Podés descargarte la app del Play Store Radio El Líder. Y allí nos tenés los reproductores para escuchar la radio y también para ver el partido en vivo y en directo. Saludamos a nuestro colaborador aquí, Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué contás? Bueno, estoy muy bien acá, preparado para que comience el partido de Guaraní contra Estudio Galeano. Muy bien, así nos saluda Alan que está en cámaras, trabajando. Desde el primer día estamos con la Liga Posadeña de Fútbol. Desde el primer día. Ya se hacen escuchar los cánticos de la hinchada local de Guaraní. Guaraní que sale a la cancha con los siguientes 11 titulares. Matías Cantero en el arco. Nicolás Vallejos con la número 2. Joaquín Machado con la número 3, Lucas Vera con la 4, 5 para Denis Benítez, 6 para Lucas Novera, 7 para Juan Pablo Toledo, va de arranque Toledo, 8 para Máximo Duto, 9 para el goleador que tiene el equipo, Mauro Gómez, número 10, Agustín Villalba, y número 11, Santiago Benítez, los 11 titulares de la franja que salen con todo para llevarse por delante, si es posible, a su rival Estudio Galeano, que viene muy bien. El equipo revelación de este torneo, recientemente ascendido, ya disputando instancias decisivas en la primera división. El árbitro será Lucas Suárez, primer asistente José Capere, Guido Cabaña, el asistente. Número 2. Vamos con la alineación entonces ahora del equipo de Estudio Galeano. Ábalos en el arco, Francisco Doval con la 2, Leandro Núñez con la 3, Nahuel Almirón con la 4, Matías Filippi con la 5, Luis Alfonso con la número 6, número 7 para Gonzalo Viera, número 8 para Ismael Cardoso, número 9 para Lisandro Dutra, número 10 para Rodrigo Vareiro, número 11 para Alejo Colman. Los 11 titulares de Estudio Galeano, la revelación de este torneo de primera división. Con la 12, Gonzalo González. Con la número 13, tenemos a Ernesto Verdún. Con la número 14, Lautaro. Con la número 15, Juan Román. Con la número 16, Centurión Facundo. Con la número 7, Tomás Castaño. Con la número 18, Mauro Gastón García. Los suplentes del equipo de Estudio Galeano, dirigidos técnicamente por Claudio Filippi. De muy buena campaña el equipo
de Estudio Galeano jugando las semifinales de este torneo de Liga Posadeña de Fútbol. Ya los equipos se están preparando para salir al campo de juego y dar comienzo a este partido. Nosotros aquí desde el lugar vemos mientras tanto la entrada de Guaraní. Nicolás Vallejo encabezando la comitiva del equipo local para el ingreso. Se escucha como en los viejos tiempos la hinchada de Guaraní con sus cantos ya imponiendo clima de partido. ¿Qué te parece la hinchada de Guaraní, Alan? ¿Te gusta? Me gusta, sí, que está alentando mucho a Guaraní porque yo soy hincha de Guaraní y está muy alentador hacia Guaraní. Tenemos televidentes conectados a esta transmisión. Los invitamos a que se conecten, y que escriban y que compartan el enlace para que todos los que quieran ver el partido, no pudieron venir a la cancha, lo puedan ver a través de nuestra transmisión. Mientras tanto, enfocamos la hinchada de Guaraní. Dejanos tu mensaje, escribinos, decinos desde dónde nos ves. Sabemos que nos miran desde diferentes partes del mundo. Muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que nos dan a esta transmisión. radiolider.com.ar. Jorge Fernández, quien les habla, les saluda. Director, fundador, periodista de radiolider.com, tu medio digital. Productor ejecutivo general de programas futboleros, relator, comentarista. Por el momento, me falló el comentarista hoy, Alan, que lo invité a un amigo y al amigo Johnny me dijo que no podía. Una pena, si no estaríamos disfrutando de sus comentarios en este partido. Flamante recibimiento también para Estudio Galeano, que ingresa con su camiseta color suave lila. Linda camiseta. El equipo visitante, revelación de este torneo. Les decía que recientemente ascendido a la categoría y ya se está disputando par a par con los de Guaraní, con el clásico equipo de Guaraní en estas instancias decisivas de la Liga Posadeña de Fútbol, torneo Apertura 2025. Ya se van acomodando en el campo de juego, seguimos viendo también a la hinchada y aquí vemos, ya tenemos nuestro primer mensaje que lo vamos a leer. Saludos desde Garupá. Vamos, la franja. ¿Qué dice ahí abajo, Alan? Abu Michael. Gracias por escribirnos, Miguel. Oscar Aquino, por estar allí presente. Gracias también por el like que nos dieron. Vamos a hacer un enfoque plano general para llevarle bien todas las imágenes de este encuentro. Te recordamos que nos estás escuchando en simultáneo por la página web, nuestro reproductor de radio, radiolider.com.ar,
Cuando ingreses ya automáticamente vas a escuchar el audio. Mientras tanto, que ya van a comenzar. Guaraní, Estudio Galeano. Va a mover el equipo visitante. Va a comenzar el partido. Atención. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ya se acomodan. Va a comenzar después que mira el reloj. Señala a los arqueros. Atención que se viene el comienzo de este partidazo que vamos a vivir en la tarde de hoy por radiolibre.com.ar. Comenzó el partido. Movió el equipo de Estudio Galeano rápidamente intentando un ataque. Se viene Estudio Galeano en ataque. También se viene la defensa rápida aquí de Guaraní. Se viene con su número 10. Vareiro la recupera rápidamente Agustín Villalba. Agustín Villalba que va por el lado izquierdo con la pelota. Se mueve de un lado para el otro. Mete el centro para Mauro Gómez. Atención, no llegó Mauro, pero llegó Santiago Benítez. Y el árbitro pita offside. Viene el saque de arco del equipo de Estudio Galeano. Rápidamente Ábalos. Cabezazo. Se viene para Vareiro. Él aguanta ante la presión de Lucas Noguera. Recupera a Denis Benítez. Mete el pase atrás. Atención que se viene. Se viene Estudio Galeano con su número 8. Máximo. Atención con el número 9, Bron. Dutra intenta retener la pelota allí. No la puede. Va a sacar Guaraní con Cantero. Cantero que toca hacia el costado. Dale jugando Guaraní, pelotazo largo para Mauro Gómez. Aguanta aquí la despeja Núñez. Núñez para la corrida de Colman. Hacia atrás Juan Pablo Toledo, la recupera Cantero que la saca afuera. Gracias a todos los que están viendo el programa, por los likes que nos regalan. Gracias a todos ustedes que están aquí presentes, queridos televidentes. Se comunicaba Miguel Oscar Aquino, gracias por tu saludo desde Garupá, dice que nos mira. Escribinos que aquí nosotros te hacemos. Te leemos tu mensaje, tu saludo, lo que quieras decirnos. Lateral para Estudio Galeano. Leandro Núñez toca hacia atrás, recupera el equipo de la franja. Brona Toledo. Sale muy bien. Ismael Cardoso. Hay un tiro libre. Muy peligroso para Guaraní. A favor de Estudio Galeano, lo va a ejecutar Alejo Colman. Atención que va a patear Colman. Se agacha para el arquero Cantero. Tremendo arquero que tiene Guaraní. Fácil, más de 2 metros de pie. Le pega Colman. La pelota se viene al área. Sale rápidamente despejando Cantero.
Se viene Guaraní al ataque. La réplica. Lo bajaron a Joaquín Villalba. Tiro libre para Guaraní. Saludamos muy especialmente a la gente de prensa del Club Atlético, tratando siempre muy amablemente, facilitaron las instalaciones del club para llevar adelante esta transmisión. Desde el comienzo, desde la Liga Posadeña, estamos con las transmisiones de los partidos. Saque de arco. Saque de arco para Guaraní. Atención al área. Dutra, la pierde allí, la recupera Guaraní, sale jugando por la derecha con Toledo. Muy buena la dejó Santiago Benítez. Lo presiona allí el defensor Núñez. La recupera rápido Benítez. Benítez vistiendo la 11 en el día de hoy. Te pregunto, vos que estás del otro lado, decinos si sale bien la transmisión, si se escucha bien el audio, si ves bien la imagen. Así nos indicás si está saliendo todo bien, por favor. Gracias de antemano. Tiro libre que lo va a ejecutar Vareiro. Se viene el equipo de Estudio Galeano al ataque. Rápidamente Vareiro mete el centro. Salió al arco. Cantero sin problemas. Sale jugando rápidamente para Villalba, que emprende una corrida, pero no puede. Con Almirón que la despeja. Ponemos en el medio campo, defendiendo muy bien el equipo visitante. Decíamos, podéis por el líder también. Estamos en vivo y en directo transmitiendo para el canal El Líder TV, para Futbolero, nuestro canal de YouTube, para radiolider.com.ar. Gracias que nos regalan. Gracias por la cantidad de público conectado en este momento. Está radiolider.com.ar en audio directo y estamos en vivo a través de nuestro canal de Futboleros. Transmisión en simultáneo para todo el mundo. Estés donde estés, podés conectarte. Si querés descargar la app para dispositivos Android, podés ingresar al Play Store, buscanos radiolider.com, perdón, Radio Líder nada más, y te va a aparecer el logo que ves allí en la esquina superior derecha. Tenemos un mensaje que dice Alan, el mensaje. Roque Elistio Miranda comenta: Club Agua Corriente Joven, Posadas. Roque Elistio Miranda, qué grande Roque, te conectaste ahí. Dice
Qué grande el amigo Roque, conectado a nuestra transmisión. ¿Cómo estás, Roque? Club Corriente Juvenil Joven dice. Gracias por tu comentario, Roque Distio Miranda. Qué grande, Roque, conectado. Saludos para vos y tu familia. Espero que la estés pasando bien. También nos escribe Sergio Sotelo. A ver, Dayana, ¿qué dice Sergio Sotelo allí en pantalla? Soy Pato, se escucha re bien. Que gane la franja. Miguel. Sergio Sotelo. Gracias por escribirnos. También Miguel Oscar aquí nos dice excelente transmisión. Buenísimo. Muchas gracias. Ahora nos quedamos más tranquilos. Sabemos que está saliendo todo bien, así que vamos a disfrutar del partido. Se viene Guaraní al ataque con Mauro Gómez. Lateral para Villalba. Villalba que va por la derecha. Toca hacia atrás para Benítez. Amaga muy bien Benítez. Se mete Benítez. Atención que va a meter el centro. No puede con la presión de Núñez. Lateral izquierdo del equipo de Estudio Galeano. ¿Qué dice el mensaje? Si podés leer, atender la jugada. Villalba mete el centro, pasa de largo. Y ahora sí leemos tu mensaje. ¿Qué dice Alan? El mensaje. Alguien Rodríguez comenta, la franja loco. Gracias, Alan, por leer los mensajes. Alan ahí atento a las cámaras, al control y también a los mensajes. Tenemos otro mensaje. Dayana, tenemos otro mensaje, si puede venir a leer, por favor. Mientras vemos, Maiden se está preparando un dice cambio la franja loco. en el Estudio Galeano. Atención que se viene Guaraní por la derecha, mete el centro Lucas Vera. Villalba intenta cabecear. La pelota se va por la izquierda para Joaquín Machado que la pierde, toca hacia atrás. Seguimos con los mensajes. Felicitaciones a Alan, gracias Roque por tu mensaje. También nos escribe Mylon Rodríguez que nos dice la franja, carajo. La franja, loco, dice gracias. Gracias por escribirnos. Gracias por estar allí conectado a nuestra transmisión. Lunigan comenta, excelente transmisión. Sergio Sotelo comenta, un gran saludo a la hinchada San Roque y la franja va a la final. Muchísimas gracias por escribirnos, por estar allí presentes. Salió el número 5 de Estudio Galeano y en su reemplazo entró el número 13. ¿Quién es el número 13? Si me podés decir. No, ese es el 12. No. Ah. Entró entonces, ¿quién entró? Lucas Florentín entró con la 13. No, este es Gabriel Verdún el que entró. Gabriel Verdún entró en reemplazo de Matías Silepi. Son los jugadores. Silepi entonces salió y entró Matías Verdún. El verde dónde está.
verde. Los mensajes. Seguimos en vivo aquí en el estadio de Guaraní. Tiro libre para Guaraní por la derecha. Está entre Lucas Vera y Joaquín Villalba para pegarle a esa pelota. Atención que puede venir el gol de pelota parada. Mauro Gómez que cabecea muy bien. Uno de los fuertes del equipo de la franja. Le va a pegar Joaquín Villalba. Le pega Joaquín. La despeja muy bien el equipo. Estudio Galeano, se viene al ataque Dutra. Dutra que la aguanta. Evade a Denis Benítez. Abre la cancha. Para justamente Verdún. Mete el centro. Cantero se apropia del balón. Y recupera la pelota para el equipo de Guaraní. A ver si tenemos algunos mensajes que pueda leer Alan. Ninguno de Alan. Bueno, perfecto. Seguimos entonces abriendo la pelota para Nicolás Vallejo. Toca para Lucas Vera. La presión arriba no deja salir jugando el equipo de Estudio Galeano. Presiona a Santiago Benítez. Le quitan el balón. Sigue para el pase al número 9, Leonardo Dutra. Piden falta los de Galeano de Vallejos. Cantero se queda con el balón. Dice siga el juez. No pasó nada. Sigue 0-0 el partido en 17 minutos de este primer tiempo. Sale jugando el equipo con Denis Benítez. Toca para Toledo. Toledo hacia atrás para Benítez. Lo pide Mauro Gómez. La pelota hacia él. La para Mauro Gómez. Se viene, atención. Va muy bien, Cardoso. Mete para Dutra. Dutra para Colman. Colman por la izquierda. Aguanta. Se mete al medio. Le va a pegar. Muy bien. Cortando allí Vallejos. Recupera Cardoso. Hacia atrás para Llera. Llera que abre la cancha. Mete el centro. Se viene Estudio Galeano. Atención. Dutra la cabecea. La pelota en los pies de Lucas Vera, que se viene con el balón. Juan Pablo Toledo jugando de número 8, queriendo recuperar la pelota allí para tocarlo. Jugada con el número 11, Santiago Benítez. Y mientras tanto está recibiendo indicaciones de Luciano Niduso. Se enciende la hinchada de Guaraní. La hinchada aplaude la actitud del equipo. Guaraní poniendo lo que hay que poner dentro de la cancha. Benítez que abre la pelota hacia la izquierda para Novera que mete el pelotazo a la corrida de Machado. Atención que puede venir el centro. Centro de Machado. Benítez la palmada, era un golazo. Pero la pelota corresponde al equipo visitante. Tiro libre. Posición adelantada. Había cobrado el juez. Dijo que se fue la pelota. Se había ido, es lo que cobró el referee. ¿Qué pasó? Para el día de hoy. Estamos en invierno. Mientras tanto, se prepara para salir el arquero Ábalos. 20 minutos de este primer tiempo. La pelota que la tiene Denis Benítez. Vallejos. Machado. Machado intentaba para Villalba, pero no pudo.
Los dos bandos se hacen escuchar, ¿eh? Las dos intenta la dibujada. La chilena. No salía, no. Seguimos en vivo, acá tuvimos un pequeño corte en el suministro de internet, pero ya lo regularizamos. Está jodiendo un poquito la conexión, pero bueno, así son estas cosas. Lo importante es continuar. Seguimos en vivo aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Se viene Duto por la izquierda. Llevamos 25 minutos jugados de este primer tiempo. Guaraní 0, Estudio Galeano 0. Seguí firmando nomás, no hay problema. Ahí estamos solucionando los detalles. Sigue atacando el equipo de Guaraní. Quédate conectado. Si por ahí sentís que se va un poquito la señal, tenés paciencia. Se viene Benítez por la derecha. Va a meter el centro atrás. Millardo allí. Lucas Vera. Sigue el partido 0-0, 26 minutos. Se viene el equipo de Estudio Galeano. Máximo Duto. Para Vera para Toledo, Toledo un poquito más adelantado, intenta la suya personal, la pelota se va por línea de fondo, saque de arco para Estudio Galeano. Tomá. Con este. Vallejos. Para Benítez que la aguanta, la toca para Toledo. Toledo se va, abre la pelota, pero saque de arco para Estudio Galeano a 26 minutos del primer tiempo. Te estaba contando que mientras estamos en la transmisión se corta un poco la señal. Y si ves que tarda un poquito a cargar, quédate, no te vayas, que lo vamos a solucionar. Ya las cosas son así, a veces falta internet, la conectividad. Atención que la pelota queda a Benítez que le va a pegar. Se animó, le pegó al arco. Saque de arco para el equipo de Estudio Galeano. Estamos bien ya, dice Dayana, así que seguimos en línea entonces. A Guaraní Estudio Galeano, 27 minutos. Y recordamos que hubo un cambio en el equipo visitante. Entró Verdún en reemplazo de Filippi, lesionado aparentemente. Duto que intenta el pase largo. ...28 minutos... ...llegamos acá... ...de este primer tiempo... ...mientras tanto, si querés contanos qué estás haciendo... ...desde dónde nos estás mirando... ...mirá desde el celular, si no mirá desde una TV... ...un Roku, un TV Box... ...contanos qué estás haciendo... ...si estás tomando tereré, mate... ...estás con la nona, con la abuela... ...atención que viene Toledo... La pisa Toledo por derecha. Mete el centro para el cabezazo. ¡Se lo comió! Se perdió el gol Guaraní.
Excelente cabezazo. Era Santiago Benítez quien la palmaba y la despejaba. El defensa número 3 que no le pierde pisada a Benítez. Núñez. La pelota se fue al córner. Rápidamente Villalba. Toledo Villalba. Mete el centro Villalba. Pasa de largo, le queda Machado. Toca hacia atrás. Mete el centro. Hacia el medio del arco. La pelota en los pies, en las manos de Ábalos. Que se queda. Con el balón. Ahora se quedó tendido en el piso. Usa un golpe. ...30 minutos del primer tiempo. Qué raro, qué raro, qué raro. Bueno, seguimos transmitiendo aquí en vivo y en directo. ¿Qué es lo que dice? No entiendo, si podés leer. Trabajo. Ah, como lagueado, sí, te entiendo. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver el tema, que no quiero cortar la transmisión ahora y arrancar de vuelta. A menos que se conecten y se queden allí. Tenemos 36 personas mirando, ¿no? En vivo. No quiero cortar la transmisión ahora. Atención que se viene Toledo para Villalba. La pelota queda en la mano del arquero Ábalos. Atención que se viene el equipo de Estudio Galeano. Muy buena jugada. Le pegan al arco, Cantero se queda con el balón. Guaraní, Estudio Galeano están igualando 0-0 en este partido correspondiente a los semifinales, de la Apertura 2025 Liga Posadeña de Fútbol. Uno de los dos hoy se queda afuera. Uno de los dos hoy pasa a la final. La final es a partido y de vuelta. Viene Colman. Colman para Cardoso, mete el pelotazo. Largo para Verdún. Verdún que va a meter el centro. Le roba muy bien Machado la pelota. Envía al córner. Vamos. Donde tenemos una transmisión. Pero ¿cómo lo buscas? Tenés el enlace cargado. Atención que se viene el centro por la derecha, el tiro de esquina. Se viene Estudio Galeano, mete el centro, la pelota va al medio. Un tironeo allí, jugadores que van al piso. Piden penal. Rápidamente viene Guaraní. Atención que puede quedarle a Toledo. Saca rápidamente Ábalos. Se viene Benítez. Benítez. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Rápidamente cobró el equipo de Guaraní. Meten la pelota hacia el área para Mauro Gómez. Mauro Gómez. Y aquí se queda con el balón Ábalos.
Ábalos mete el pelotazo. Sergio pregunta si hay empate. Si va a penal. Si hay empate, en los penales. si hay empate, el partido se define por penales para definir quién pasa a la final de este torneo. Se viene Benítez, toca para Vera. Vera que mete el centro para el despeje rápido de Alfonso. Presiona. Serían falta en favor de Estudio Galeano. Ahora sí se viene saliendo por la derecha. Estudio Galeano mete el pelotazo largo para la corrida de Almirón, que no puede con el jugador Machado. Bien. Muy bien. Lateral. Toque atrás. Viera. Atención. Le pegaron al arco. La pelota pasó rozando el palo izquierdo. Sin problema para el equipo de Guaraní. Era Nahuel Cardoso. Ismael Cardoso, perdón, que le pegaba a los... Gracias a todos los que están conectados al canal y a todos los que están también escuchándonos a través de la radio, radiolider.com.ar, en vivo y en directo, en simultáneo, con nuestro canal de YouTube, @futbolero439. Terminado el partido, bajamos al campo de juego y buscamos entrevistar a los protagonistas de ambos equipos. Todo lo hacemos en vivo, así que quédate con nosotros. ¿Querés mandar algún mensaje? Mandanos, escribinos, que te lo leemos, saludamos, lo que vos quieras. Escribinos. Nos ven desde todo el mundo. Hinchas de la franja dispersos por el país. El otro día me estaba saludando un aficionado a la franja desde La Rioja, siguiendo los partidos de Guaraní. La verdad, muy contento cuando se hace el trabajo y se puede ver desde otras partes y que otras personas puedan ver a su equipo favorito. Atención, la pelota le queda a Villalba, puede venir el gol. Villalba, que cara al arquero. Se le abrió mucho la pelota. Se mete adentro del área, engancha, le queda a Toledo a acomodar, rebota en defensa, otra vez Toledo, para Mauro Gómez, se durmieron aquí, Mauro Gómez le pega al arco, el arquero, Ábalos, Leonardo Ábalos se queda con el balón, se acaba de salvar el equipo de Estudio Galeano, pudo haber sido el primer gol de Guaraní aquí, a los 37 minutos de este primer tiempo, Guaraní 0, Estudio Galeano 0. Hoy es la primera vez que estamos transmitiendo en simultáneo por la radio también. Si querés descargarte la app, ingresá al Play Store, líder, y vas a ver ahí el logo, un cuadrado negro con un micrófono. Allí estamos. Y ahí podés escuchar música 24 horas. Tenemos la sección del Líder TV también con películas, videoclips musicales, el Líder TV. Hoy tendríamos que estar saliendo por el Líder TV también en vivo, pero por diferentes circunstancias no pudimos. Pero ya estamos, seguimos en YouTube y en la radio, así que vamos mejorando. Benítez, que la tiene, engancha, intenta y no puede con Núñez, lateral por la derecha, para Guaraní, Antonio Franco. Saludamos especialmente a Roque Editio Miranda, gran amigo, director técnico nacional de fútbol, Editio. A ver, Editio, ¿cuándo debemos dirigir a River? Tendría que estar en reemplazo del muñeco Gallardo.
La pelota la tiene Ábalos. Sin problemas. Este partido está muy bien controlado. Muy parejo. Por momentos llegó Estudio Galeano con claridad para gol. Por momentos Guaraní. Pero se nota la jerarquía de los equipos, ya que no le resulta sencillo a Guaraní desplegar su juego, a pesar de que poco a poco va tomando posesión de la pelota e intenta desarrollar su juego ofensivo por los laterales. A Vera lo veo un poco más retrasado hoy, no lo veo tan proyectado hacia el ataque. Aquí subió, offside le cobran a Santiago Benítez. Otra vez Toledo para Duto. Duto hacia atrás para Toledo. Benítez. Intentan circular el balón. Apura Villalba. Recupera Villalba. Global la manda al lateral. Lado izquierdo. Centro con el lateral. La pelota se viene el equipo de Guaraní. Vamos a intentar resolver ese problemita que nos dijeron que se ve un poquito secuela, pero se viene Colman. Verdún que engancha, no la puede, la gana muy bien. Machado que mete el pelotazo abriendo la cancha para Santiago Benítez. Se viene Benítez. Centro para Villalba. Recupera muy bien el capitán. Estudio Galeano. Falta de Vallejos contra Leonardo Dutra. Tiro libre para Galeano. Amigos de la provincia de Corrientes, siguiendo y transmitiendo toda la campaña de Mandillú, que ya salió campeón del provincial, ya está clasificado para el regional amateur. Próximo si Guaraní, que está apuntando a también la clasificación a regional, seguramente se van a encontrar si coinciden los grupos por la región litoral norte. Acabo de consultar unos colegas si hay empate en este partido. En caso de empate se define por penales. Atención que le va a quedar la pelota a Dutra. Se salva Guaraní. Cantero se queda con el balón sin problemas. Muy parejo el partido, muy trabado. Sale Cantero. Mete pelotazo largo. Maur 0-0. Levantó las manos indicando 2 minutos, creo, ¿no? 2 minutos. 2 minutos del árbitro. Adición al tiempo reglamentario. Duto, y se viene con el balón. Muy bien para Santiago Benítez, que va por derecha, la pide Villalba por el medio. Mete el centro. Otra vez le queda para Benítez. Centro, cabezazo.
Despejando, Estudio Galeano, Benítez. Dusto que se acomoda acá a la zurda. Centro para Mauro Gómez, que no llega. Despeja Estudio Galeano, Toledo la tiene. Atención que Toledo le va a pegar. Le pega con los carros, bota el Mauro Gómez de cabeza. Intentaba agacharse para que la pelota vaya directo al arco. La pelota se va afuera. Saque de arco para Estudio Galeano. Partido 0-0 entre Guaraní y Estudio Galeano. Estamos en vivo y en directo por @futboleros439 nuestro canal en YouTube y por radiolider.com.ar en vivo, en directo, en simultáneo. Hacia arriba, pelotazo de Ábalos, la bajó Noguera. Duto que la tiene, intenta para Benítez, muy larga. Y señoras y señores, este primer tiempo se va a terminar. Lindo ambiente de partido de fútbol se vive hoy en el estadio con los cánticos de las hinchadas. Rápidamente Vareiro hacia atrás para Giera. Colman. Presiona Benítez, sigue Colman. Atención que se va Colman. Le agarró un ataque de habilidad a Colman. Se la quitaron, ganó un tiro libre a favor. Lo va a ejecutar Vareiro. Dice Mariano Fernández, dice sí. Sí, hay penales. Confirmado. Termina empatado. Penales. Para definir quién pasa a la final. Vareiro para ejecutar el tiro libre. Se viene Galeano. Vareiro le pega. Centro que llega al área. La despeja Noguera. Giera mete el centro otra vez. Verdún y Colman. Colman que la mete atrás. Entra Dutra. Le queda la pelota al 6. Santuchán le pegó. Rebota la pelota. Empera. Que Verdún quería meter al arco. Pide penal. Piden mano de Vera. El árbitro dio córner. Llevamos 48 minutos jugados de este primer tiempo. Tiro de esquina para Estudio Galeano. Vareiro. Va a tirar Vareiro. Mete el centro al área. Colman. Media chilena de Verdún. Cantero se luce atajando. La pelota va al lateral. Y el árbitro dice que aquí ha terminado el primer tiempo. Estudio Galeano y Guaraní están en empate 0. Nosotros hacemos un breve corte y enseguida retornamos con la transmisión.
Ya estamos de vuelta en el estadio para el segundo tiempo entre Guaraní y Estudio Galeano, que están empatando 0-0 en este partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga Posadeña de Fútbol. Uno de los dos hoy quedará eliminado, ya que si hay empate se define por penales este partido. Estuvimos recién trabajando para poder continuar con este encuentro. Arrancó el encuentro, arrancó el segundo tiempo. Movió Guaraní. Estamos en vivo y en directo a través de radiolíder.com.ar y nuestro canal de YouTube @futboleros439. Se viene el equipo de Guaraní. Lateral que cobra el juez para Estudio Galeano. Por el lado derecho lo va a ejecutar Almirón. Ejecuta Almirón. Forcejean allí jugadores de Guaraní. Tenemos un cambio en el equipo de Guaraní. Ingresó con la número 15. En Guaraní. También Emanuel Báez. Emanuel Báez, que intentará darle juego al equipo por el lado izquierdo. Mientras que por el lado derecho sigue Máximo Duto. Se viene Guaraní por la derecha atacando. Allí pelea junto a Núñez. Era Lucas Vera. Mientras tanto, estamos acá relatando el encuentro junto a Dayana y Alan, que nos está ayudando en toda la cuestión técnica. Alan, saluda a la gente, ¿qué contás? Saludos para todos los hinchas de Guaraní, también para los hinchas de Estudio Galeano y saludos para los que están comentando en esta televisión. Muchísimas gracias, Alan, por tu comentario. Saludamos a todos nuestros televidentes, oyentes, ya que estamos en vivo, como decíamos, a través de la radio y a través del canal de YouTube. Tenemos que estar controlando todo para que salga todo bien. Esperemos que esté disfrutando esta transmisión. Se viene Manuel Báez, la toca para Santiago Benítez. Se metió al área, Santiago le puede pegar, mete centro al medio. La defiende muy bien Núñez. La pelota le queda a Ábalos, se salva Estudio Galeano. Guaraní llegaba con peligro al arco del rival. Mientras tenemos un mensaje allí, ¿qué nos podés decir, Dayana, si alcanzás a leer bien el mensaje? Se viene Estudio Galeano, mete el centro. Vareiro, Colman, pasa de largo, la pelota se va por la línea lateral. Sergio Sotelo dice, un gran abrazo a Patricio, Bedoya y Mirta. ¿A Patricio Bedoya quién? Mirta. ¿Y Mirta? ¿Quién es que saluda? Sergio. ¿Sergio cuánto? Soleto. ¿Sergio Sotelo? Sotelo. Sergio Sotelo, gracias por escribirnos. Cuéntenos qué están haciendo, con quién están mirando el partido. Están mirando, están escuchando. Cómo están pasando en esta tarde de sábado 3 de agosto. Seguramente ya tomaste la caña con ruda, el primero. ¿Vos tomaste la caña con ruda, Alan? No. ¿No te gusta la caña con ruda? Nunca probé. ¿Vos tomaste la caña con ruda, Dayana? No, Dayana dice que no le gusta el alcohol, así que... Seguimos aquí en vivo
Se viene Cardoso. Tiro libre que va a ejecutar el defensa central de Estudio Galeano. Mete la pelota al área. La cabecea Colman. La peinaba rápidamente sin problema para Cantero, que mete el pelotazo largo hacia la derecha para Santiago Benítez, que se viene al ataque. Llevamos jugados 4 minutos de este segundo tiempo. La pelota que la abre rápidamente para Duto hacia atrás. Lucas Vera, que pide que se acerque, mete la pelota al medio. Paredo la pide nuevamente. Duto que hace la bicicleta. Engancha, se acomoda, toca hacia atrás. Mete el pelotazo largo. Era Vallejo, perdón, para Machado. Offside, dice el juez. Muy buen cambio de frente, buen pelotazo. Al muy buen estilo Juan Sebastián Verón. Pelotazo largo abriendo la cancha para Machado por izquierda, que se iba al ataque. Sin embargo, el árbitro cobró offside. ¿Qué pensás, Alan? ¿Vos decís que van a empatar y van a ir a penales, o va a ganar el Guaraní o va a ganar el Estudio Galeano? ¿Cuál es tu aporte? Para mí está muy reñido el partido, para mí van a empatar. Ya Alan tiró su pronóstico, dice que este partido va a penales, así que va para largo entonces. ¿Vos qué pensás, Dayana, el partido va a penales? Dayana. ¿Qué decís, Dayana? Contanos, ¿qué decís vos? ¿Qué pensabas? ¿El partido va a penales? Dale, Dayana, el público quiere escucharte. Habla, Dayana, no seas tímida. Bueno, Dayana, que siguen los controles técnicos allí. Lucas Noguera, que la pega hacia atrás, Vallejo. Comprometiéndolo al defensor, la tiene que despejar. Ayer la gana Verdú. Toca hacia atrás para Vallejo. Despeja sacando el peligro del equipo de Guaraní. Se viene el ataque otra vez con Alfonso. Mete un pelotazo al área. La despeja Noguera de cabeza Benítez. Ahora todo controlado. Falta. Tiro libre en favor de Guaraní, que respira después de este asedio de Estudio Galeano. Sí. El partido 0-0, 7 minutos. La verdad que me gustaría que el partido se termine en los 90. Yo particularmente no me gustan los penales. Viene pelotazo largo. Noguera. La pelota queda Vareiro. Benítez. Para Duto. Crack de Guaraní, Duto. Toca para Noguera, para Mauro Gómez. Abre la pelota larga hacia Lucas Vera. Lucas Vera para Toledo. Benítez era. Pared, Duto la que la tiene. Se viene aquí Joaquín Machado, que va para el centro. Pelota Duto, pegale. Pelota. Pierna levanta, toca la cabeza. Le agarra el cuello ahí. Tranquilo, muchachos. Cardoso. Este partido, muy lindo partido hasta el momento. Faltaron los goles para que sea más entretenido, pero bien. Son dos equipos que están a la altura, competitivos. Esperemos que siga así el partido y que uno de los dos pueda anotar y que tengamos un ganador en los 90. Y no los penales. Vemos que arranca el ataque de Guaraní por el lado derecho. Se viene Guaraní tocando hacia la izquierda para Machado. Machado para Manuel Báez. Báez de 10 clásicos parado en la cancha hoy con el número 15 atrás, pero parado como el número 10.
enganche clásico tradicional. Máximo Duto toca hacia el costado. Noguera, apellido de grande de Guaraní, Noguera. Defensa central también. El tan reconocido Tito Noguera, defensa de Guaraní en los 80. En esa época gloriosa, el equipo franqueado en el fútbol nacional. Tito Noguera, defensa central. Ahora tenemos a Lucas Noguera. Está haciendo su trayectoria como jugador. En el banco del equipo franqueado, Máximo Duto siempre parado ahí con Elu Chance, mirando el partido, dando indicaciones. Atención Vareiro, que la pena era Varedón, estaba Colman, el juez de línea estaba cobrando offside. Saque de arco para el equipo de Guaraní. Gracias a todos los televidentes que están conectados a nuestra transmisión. Nos vimos la obligación de hacer un ajuste para retomar la transmisión porque nos estaban comentando que teníamos que mejorar un poquito y reconectamos otra vez, así que seguimos. Falta contra Santiago Benítez, entró muy duro Núñez, el lateral izquierdo que tiene Estudio Galeano, entró muy duro al jugador Santiago Benítez, se escuchó hasta acá el grito, eso que estamos del otro lado. Gran cantidad de personal de prensa trabajando en el estadio en el día de hoy. La verdad está bueno que apoyen siempre al fútbol posadeño y que haya transmisiones en vivo. Llevar el fútbol posadeño a lo más alto. Se viene Guaraní con un tiro libre que lo va a ejecutar Vera. La pelota llega hasta el área, pasa de largo, la busca Machado. Machado que cobra el lateral. Número 3 hoy para Machado. Cobra el lateral. La peina Mauro Gómez. Ahora se viene Estudio Galeano, mete pelotazo, largo para la corrida de Dutra. Cantero se queda sin problemas con el balón. Guaraní, Estudio Galeano, Guaraní 0-0. Duto que intenta ataco, la toca hacia atrás, Lucas Noguera, zurdo, le pega a Lucas, tiene Machado para Baez que intenta la suya personal, la pide Duto, la pelota va para Moro Gómez para Duto que abre de cancha para Vera hacia atrás para Benítez que va por el medio, se mete Benítez, nuevamente tocando la pelota para Vera. Benítez, buen pase para Vera que va a meter el centro, mete el centro, entró Santiago Benítez, la empalmó como venía de derecha de la pelota, se fue por arriba del travesaño, sigue el partido 0-0, Guaraní 0, Estudio Galeano 0, llevamos 13 minutos de este segundo tiempo. ¿Quién te parece que está mejor, Ana, Guaraní o Estudio Galeano en estos 13 minutos? Para mí está muy reñido, pero no sabría decirte perfectamente, pero para mí está un poco mejor Guaraní. No es porque sea hincha, porque siento que está mejor. Ahí son los comentarios de Alan Gabriel Fernández. Vallejo que saca para Benítez. Vera recupera Cardoso, mete en el pelotazo para Dutra. Vallejo y Cantero con las piezas amadas a pegarle, deja salir el balón, saque de arco para Guaraní. 14 minutos de este segundo tiempo. Mensajes. A ver, Dayana, ¿quién nos escribe? Sergio pregunta si va a largue o penales. No escuché. ¿Alargues o penales? Sergio, el partido si termina a los 90 empatado, definen directamente por penales. No hay tiempo extra.
Este partido de salir 0-0, 1-1, como fuera empate, directamente tiros desde el punto del penal. Esto es el mata-mata. La final ya se jugará a 2 fechas. Una de local y otra de visitante. Son 2 partidos la final. Hasta el momento. A no ser que a última hora cambien después y digan que se juega un solo partido, ¿no? Lo justo, si fuera a un solo partido, que fuera en estado neutral. Mientras tanto, vemos que se está preparando un cambio en Guaraní. Vamos a ver quién regresa. Se viene Báez, que mete el centro. Ahora le queda la pelota a Santiago Benítez. Le mete Denis Benítez, perdón. Recupera rápidamente. Y vamos a ver quién va a ingresar en Guaraní. Pelota larga para el ataque. Se viene Verdún corriendo. La va a parar Verdún. Atención que se mete Verdún, le pega Verdún. Rebota la pelota. Allí la tiene Vareiro. Muy bien, recuperando. Emanuel Báez. Se viene Estudio Galeano otra vez. Adulto. Se está poniendo lindo partido ahora. Denis Benítez que la tiene para Adulto. Guaraní se está queriendo adueñar del balón. Pelotazo de Vera hacia adelante. Sin problemas para Ábalos. Va a ingresar Matías Maqueda. ¿Quién se va? Matías Maqueda con la 17. Y también Almirón con la 16. Matías Maqueda y Almirón son los que van a ingresar. Vamos a ver quién se va, por lo que estoy viendo e intuyendo. Puede retirarse Juan Pablo Toledo, ya que parece que tiene un golpe muy fuerte. Está tirado en el... Vamos a ver quiénes son los que se retiran. Y estamos viendo que sí, que Toledo ya se va. Se va Toledo. Y se va también Santiago Benítez. Salió Santiago Benítez. Salió Juan Pablo Toledo. Ingresaron Alan Almirón y Matías Maqueda. Estos son los cambios que tenemos ahora en Guaraní. Llevamos 18 minutos del segundo tiempo. 0-0. Seguimos en el estadio Guaraní Antonio Franco. Saludamos a nuestro colega y compañero Adrián Cuba. ¿Cómo está, Adrián? ¿Todo bien? Excelente. Se viene aquí el equipo de Guaraní intentando salir. Dutra se viene con la pelota. La gana muy bien allí Denis Benítez. Mete el pelotazo para Colman. Mauro Gómez que cuerpea allí con Alfonso.
Otra vez se agarra, epa, no, es Almirón. Se cruzaron ahí un poquito, parece. No hay buena onda ahí, parece. Atención. Tiene la pelota Maqueda. Para Denis Benítez, le queda la pelota ahora a Almirón. Corre Almirón. Ábalos. Se queda con el balón el arquero del Club Galeano. 20 minutos de este segundo tiempo. El partido está 0-0. ¿Qué opinás, Alan, acerca del cambio de Alan Almirón? ¿Pensás que va a ser un gol? Bueno, si llegan a penales es muy probable que haga gol, pero no sé, pero para mí diría que no va a ser gol, pero es buen jugador. Para el equipo visitante. Recordamos que Guaraní está jugando local por su posición en la general. Tuvo mejor puntaje. Entonces por eso está jugando todos los partidos de local en su estadio. Se viene el equipo de Guaraní al ataque. Machado que mete el centro. Sin problema la cuelga. Ábalos. Le toca para Vareiro. Vareiro que se viene con la pelota. Intenta un sombrerito para Dutra que no llega. La pelota al equipero. El arquero de Guaraní. Sigue Denis Benítez. Para Manuel Báez que no puede. La recupera Guaraní. Con Lucas Novera. Mete pelotazo largo. Mauro Gómez. Tenemos otro mensaje. A ver, Dayana, ¿qué nos dice? Sergio pregunta cómo va el partido de Brown y Atlético. En el otro partido, cuarto de final, están jugando, perdón, semifinales. Está jugando Brown contra, a ver, ya te averiguamos. Ya te averiguamos y te decimos. Atlético. No, Atlético no está clasificado a la semi. Atlético quedó eliminado con Estudio Galeano. Atlético Posada. Partido de Brown se sabe cómo está. Enseguida te informamos si tenemos información del equipo de Brown, te lo comentamos. Ya están averiguando. Uno gana Huracán. 2-1 gana Huracán a Brown. Gracias a Adrián Cuba ahí, gracias por el saludo y saludamos a Adrián Cuba. Está trabajando aquí cerca nuestro. Gracias por la información. Entonces Huracán le gana 2-1 a Jorge Nilsson Brown en el otro partido. Con la 14. Se va. Ingresa Sotelo y Castaño y se va el número 7.
Estudio Galeano, número 7 salió. Llera, Gonzalo Llera. ¿Quién más se retiró aparte del 7? Porque hay dos cambios acá. No lo vi. Bueno, ya les vamos a los que se retiraron. Pero mientras tanto, Llera y Filetti ya se fueron. Ingresaban su reemplazo Verdún. Y ahora está Sotelo y Castaño. Son los que ingresaron en el equipo de Estudio Galeano. Centro para Guaraní. Atención a la pelota que va a la Mirón. A ver, ahora el soberito. La pelota salió por arriba del travesaño. Le decía yo, tengo la intuición de que el gol va a venir por Almirón. Y casi, iba muy poquito, salió de arriba del travesaño. El primer gol de la tarde. Era por poquito ya está. Seguimos 0-0. Cerca Guaraní. Estudio Galeano. La tiene aquí. La pelota. Castaño. Despeja. Muy bien. Falta contra Duto. Este partido se va a empezar a poner picante si no anotan. Se viene por el lado derecho Duto que sale a cortar, se lo lleva puesto. Castaño que se va a animar, le va a pegar. Metió el centro. Olma que la baja. Duto no puede. Atención, allí queda Valero. Y con mucha fuerza Lucas Novera. Como tiene que ser un central de Guaraní. No podés perdonar una. Muy bien el defensa. Y evita así la caída de su valla. No, te iba a decir que allá se checa. Sale jugando por la izquierda con Machado. Pelotazo. Tranquilo muchachos que estamos trabajando acá de este lado. No tire la pelota para acá. Castaño tiró un pelotazo hacia la tribuna. Lucas no. Este para Denis Benítez. Benítez que mete el pase al medio para Gómez que la baja. Intenta Manuel Báez, mano, eso fue mano de Nahuel Alfonso, largo de siga por arriba del travesaño en la tarde de hoy, cerca del gol. 33 ya del segundo tiempo, 0-0. La pelota que queda en los pies de Rojas, se la cede al lateral derecho de Estudio Galeano que la cobra rápidamente Machado, que recupera, sigue, tremendo, Castaño, y se viene Estudio Galeano, sabe que se corta prácticamente a esta altura. Gana el partido, pelotazo largo de Machado para Gómez. El equipo Mauro Gómez.
Tiro de esquina de Estudio Galeano que se viene al ataque. Va a venir el córner de Estudio Galeano. Cero a 0, partido 35 minutos. Despeja Guaraní, se viene Benítez. Sergio Sotelo, ¿qué nos dice? Lucas Novera mete pelotazo. La despeja rápidamente. Ahí sale Doval. Con Sotelo. Sotelo que pone para Dutra. Sale a cortar muy bien. Lucas Novera mete zurdazo largo. No llegan. Saque lateral para el equipo de Estudio Galeano. Los penales van a internet. Por internet, pasan por internet. ¿Cómo? Los penales van a pasar por internet. No entiendo eso. ¿Qué dice ahí? Los penales van a pasar por internet. Bueno, Sergio Sotelo nos dice que si van a pasar por internet los penales, nosotros, sí, por supuesto, vamos a transmitir hasta el final. Y después que termine el partido vamos a bajar a la cancha a entrevistadores siempre y cuando tengan ganas de darnos entrevistas. Van 36 minutos, está 0 a 0. Por momento nuestra señal se va, se viene, pero estamos acá, presente como y firme, como rulo de estatua. Atención que Vareiro le pega al arco, la pelota se va afuera. Pero si pensás que este partido va a terminar 0 a 0, me atrevo a decirte que no. Me atrevo a decirte que en instantes se viene el gol. ¿De quién? No te lo puedo asegurar. Robert pregunta si Huracán va, Huracán va 2 a 1. Huracán está ganando 2 a 1 al Club Deportivo Jorge Nilsson Semi. Hasta ahora es el finalista, hay que ver si termina el partido así. Pero acá va a venir un gol seguro. Atención que le pega la pelota. No entró. La toca muy bien Marogó desde el centro. Puñetea Ábalos. Era muy buena la llegada de Manuel Báez por derecha. Avisó Guaraní, se viene con Joaquín Machado. Mete el centro, Almirón la para de pecho, no puede. Va. Se incendia el 20. Guaraní acerca. Empuja. Hace sentir su localidad. Y en cualquier momento me atrevo a decir que viene el gol. Antes de los 44 seguro viene un gol. Ahora se enfría el partido. Dos jugadores acalambrados. Al menos eso es lo que muestran. Haciendo ejercicio de elongación. Tenemos otro mensaje de... ¿Quién dice? Mariela Ayala. Mariela Ayala dice: está muy lindo el programa. De Guaraní. Les decía que iba a venir un gol. 39 minutos. Emanuel Báez le da
parcial a Guaraní. Y el pase a la final. Emanuel Báez hizo el gol para Guaraní. Guaraní 1, Estudio Galeano 0. Emanuel Báez lo hizo. ¿Cómo fue el gol? ¿Estaba filmando para allá o no? Fíjate si salió el gol. Retrocede un poquito el video. 40 minutos del segundo tiempo. Estos son los típicos golpes de knockout, ¿viste? Cuando vos estás como aguantando la pelea y te ponen una que te tumba. Y el equipo de Guaraní lo anotó. Emanuel Báez había avisado la primera parte y luego llegó finalmente el gol que le está dando el triunfo y el pase a la final del torneo Apertura 2025, Liga Posadeña de Fútbol. Se levanta la hinchada franqueada a alentar al equipo. Muy contento, mueve ya el equipo buscando seguro. Vamos a leer el mensaje. Estamos leyendo al comenzar. Enfocá, por favor, no nos perdamos de la jugada mientras leemos el mensaje que nos dice. Mariela Ayala comenta, aguante Guaraní. Hubo mensaje antes también que había dicho. Mariela Ayala comenta, está muy lindo el programa, aguante los equipos posadeños. Saludos a mi hijo Barreto Patricio. Soy Sandra y a Joaquín Machado. Muy bien, muchísimas gracias por escribirnos, dejarnos tu mensaje. Estábamos leyendo el mensaje, no sé si, creo que nos perdimos un poquito ahí con la cámara, no enfocamos el gol, pero Guaraní está ganando, hay 2 cambios en el Estudio Galeano. Entraron Centurión y García para este partido que lleva 42 minutos del segundo tiempo. Guaraní 1, finalista, Estudio Galeano 0. Pero no está todo dicho todavía. Se viene Vareiro por la izquierda. Metieron 2 cambios. Estudio Galeano busca el empate que lo lleva a los penales. Atención que le va a pegar Vareiro por la derecha. Vareiro le pega, centro, llega al área. La peina. Sin problema la pelota. Saque de arco para Guaraní en 43 minutos del segundo tiempo. Estimo que más o menos 3 minutos va a adicionar el juez. Era Francisco Doval quien opinaba la pelota. Gol de Huracán, dice. Huracán está accionado, pase a la final. Atención que se viene Alaná, miró presionando la salida de Núñez. Saque de arco. Hay gol de Huracán, 3-1 el partido. Huracán le está ganando 3-1 a Brown. Está siendo finalista de la Liga Posadeña. Apertura 2025. 44 minutos. Se viene Guaraní. Recupera la pelota. Estudio Galeano. Pelotazo largo. Castaño con la peina. Atención que se viene. Dutra que no podía. Ali García. Dutra. Lateral que cobra. Muy bien, Benítez. Cortando la jugada.
Tenemos un mensaje para Alan. Atendemos el lateral, córner por favor. Castaño. Va a patear el córner. Espera un cachito Alan, todavía no. Tiene el centro. Saca de cabeza Vallejo. Se viene el equipo de Estudio Galeano de ataque. Espera un poquito. Viene el centro, despeja Mirón, dando una mano. Mauro Gómez. Mete pelotazo. Despeja rápidamente Colman. La envía lateral. Tenemos otro mensaje. No va a leer Alan. Se viene Guaraní. Tenemos la jugada, por favor. Sergio Sotelo escribe. ¿Qué dice Sergio? Atención que viene Guaraní. Sergio Sotelo comenta, manda la franja que se prepare el globo que vamos para allá. Gracias Sergio por escribirnos, por estar presente allí en nuestra transmisión. Falta, tiro libre para Guaraní. Llevamos ya 46 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní por 1-0 y está pasando a la final del torneo Apertura 2025. Te invitamos a que sigas conectado a nuestra transmisión, ya que una vez terminado el encuentro bajamos al campo de juego y buscamos entrevistar, vamos a buscarlo a Manuel Báez, el autor del gol. Autor del gol y pase a la final. Partido complicado tuvo el equipo de la franja en el día de hoy. No es para menos. Estudio Galeano, la revelación del torneo. Recientemente ascendido, ya jugando a instancias decisivas y finales en este torneo. Saludamos y agradecemos a todos los que estuvieron presentes en nuestra transmisión. Se viene tiro libre, le va a pegar Matías Maqueda. Va a llevar la pelota al área con el centro de Maqueda. Atención que le puede quedar a Gómez. La despeja muy bien, pelotazo largo. La deja salir Machado. Lateral para Guaraní. Joaquín Machado que mete el pase. Despeja Estudio Galeano. La tiene Mauro. García Quindeta. Mauro que mete un pelotazo afuera. La amonesta el juez porque dice que hubo provocación. Atención. La pisa aquí Benítez. Hacia atrás para Lucas Noguera. Lucas Noguera. Benítez. El árbitro que mira su reloj. Maqueda que se mete. Sigue atacando el equipo de la franja. Lateral para Estudio Galeano. Se viene Estudio Galeano. La mete por el medio. Va con todo el equipo. Lo recupera rápidamente Báez. Báez que toca para Almirón. Benítez. Benítez. Machado. Hacia atrás para Lucas Noguera. Intentaba ganarle Dutra. Noguera saca. Falta, jugada peligrosa. Dutra que se enoja con el juez de línea. Denis Benítez se va a terminar este partido. 49 minutos jugados ya. 4 más de tiempo reglamentario. Tiro libre que va a hacer Noguera. Centro.
La peina Gómez. Vera que no puede. Gómez que la tiene de vuelta. Intenta la corrida. Ya Mirón. Rojas. Saca al Estudio Banano. Sale jugando. Pelotazo cambiando de frente. Benítez que la va a ganar. La ganó García. Se viene Vallejos. Mete el centro. La saca Guaraní. Emanuel Báez. Autor del gol. Rojas. Báez. Intenta parar Mirón. Muy larga la pelota. Llevamos ya 50 minutos jugados. Atención que se viene Colman. Enganchó Colman. Guarda que puede venir el gol. ¡Le toca! Y Cantero. Cantero se queda con lo que era el empate de Estudio Galeano. Se queda con el balón. Se queda con la final. Con el pase a la final Cantero. Salvó a su equipo lo que era el empate y la ida a final. Huracán ya es finalista de esta liga. Gracias Adrián Cuba por las noticias al instante allí. Muchísimas gracias. Huracán ya está en la final. Guaraní estaría jugando contra Huracán la final. Si es que nos pasa algo acá. Ya llevamos 51 minutos jugados. 6 minutos de más. Y todavía no se percataron de cuándo va a terminar, parece. Cantero. Va a sacar Cantero. Pelotazo largo. Le queda la pelota a Gómez. Cuando el árbitro dice que aquí en Villa Zavica, Guaraní pasó a la final del torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Finalista el equipo de Luchán Ciduto. Finalista la franja. Finalista deberá enfrentarse contra el Globito Huracán, que dejó eliminado al Club Deportivo Jorge Gibson Brown. Y se enfrentarán en la final para ver quién es el campeón del torneo Apertura 2025. Guaraní y el Globito histórico de la Huracán. Vamos a bajar al campo de juego. Nos quiere dar la nota. Salimos, ese de todo más, ¿verdad? Salimos de atrás todo apagaron. A bajar, a hacer notas. Vamos. El micrófono está acá. Quédate que estamos en vivo. Seguinos, no te vayas. Agradecemos a Adrián Cuba, colega que nos dio la información. Al Cuba, ¿algún saludo? Gracias, muchas gracias por la actitud, muy buena transmisión. Bueno, gracias. Gracias, Cuba. Nosotros seguimos en vivo. Quédate con nosotros, estamos acá en vivo.
directo. Vamos a ingresar a hacer las entrevistas correspondientes. ¿Algún saludito? Aguante Guaraní. ¿Algún saludito estamos, amigos? Saludito, lo vemos. No, porque si no te van a... Bueno, vamos a esperar que nos dejen acceder. Es la otra nena que pidió recién. A ver. Nadie. Prensa, nada, prensa, somos prensa. Todos los días cubrimos. No, solo... Todos, venimos transmitiendo toda la liga. Pero ya puedo pasar. Sí, nosotros tres trabajamos juntos. Ya hablan yo Marrero solo. Bueno, Manuel Báez. Número. No. Hay que cuidar a Báez. El micrófono. Ahí. Estamos con Joaquín Machado para Futboleros. Joaquín, contanos, ¿cómo viste este encuentro y el pase a la final? Muy contento seguramente. Primero que nada, buenas tardes. Gracias a Dios se nos dio el pase a la final. La verdad que fue un partido muy difícil porque ellos lo hicieron difícil, la verdad. Se plataron bien y gracias a Dios, con paciencia, el juego que tiene este equipo, garra y actitud, se pudo hacer el gol sobre el final. Gracias a Dios. Y nada, y ahora, nada, a disfrutar, que se viene ahora la final. Un pasito más falta para el título. Se viene Huracán. Huracán ganó 3-1 a Brown, está en la final, así que va a ser rival de ustedes. Sí, lo que siempre yo digo, siempre hay que tener respeto a los rivales. Huracán es un rival difícil, hay que tener respeto, así que nada, felicidades para ellos, pero bueno, las finales, los partidos se juegan, las finales se juegan, así que nada, a trabajar más para esa final. Estamos en vivo, ¿querés dejar algún mensaje? Saludos a muchos hinchas de la franja que están mirando la transmisión. No, nada, le quiero mandar un saludo a la gente de la franja que confíe en este equipo. La verdad que es un plantel tan joven con mucha gente de experiencia que nosotros vamos a dejar todos los partidos, ahora la final, la vida por esta camiseta, siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, igualmente por ustedes. Muy bien, seguimos acá en la cancha, vamos a tratar de entrevistar a Manuel Báez, todos los medios están con él, pero vamos a llamarlo un poquito, vamos a acercarnos. Manuel. Vamos a Emanuel Báez.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la nota, ya un clásico de nuestro programa, un golazo que anotaste, gol de... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? No, no, muy contento por este momento que estamos pasando. O sea, todos llegamos invictos a una final otra vez, así que nada, feliz y a disfrutar de este momento que estamos pasando. En lo personal seguramente muy contento porque el año anterior jugaste una final, defender los colores del verde y rojo que hoy quedaron afuera, pasó Huracán, defender los colores de la franja y en una nueva final, así que en lo personal felicitaciones de nuestra parte y decinos qué impresión tenés acerca del próximo partido que les espera. No, la verdad que muchísimas gracias, ¿no? La verdad que siempre es lindo jugar una final, como dije en todos los clubes que me jugar, siempre es lindo jugar una final. Pero con estos colores es algo muy especial para mí, ¿no? Porque me crié acá, hice inferior acá y nada, llegar a una final con Guaraní es lo mejor. Bueno, muchísimas gracias Manuel, felicitaciones y a disfrutar con la familia. Dale, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos ustedes los futboleros que siempre están ahí presentes, ¿no? Y a disfrutar que se viene una nueva final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una nota para futbolero, estamos en vivo. Bueno, estamos con el goleador del torneo de Guaraní, Mauro Gómez. ¿Cómo viviste el partido de hoy? Bien, un partido intenso. Sabíamos que el equipo de Nereo se nos iban a plantar así, un equipo intenso, que se logró el objetivo que es estar en la final, así que nada, ahora prepararnos de la mejor manera. Se viene el Globito Huracán, hoy ganó 3-1. Abraham, ¿qué impresión tenés acerca de Huracán? Y nada, la verdad que va a ser un partido realmente que también tienen sus armas, pero nosotros estamos defendiendo esta camiseta, una camiseta muy grande, y lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Estamos en vivo de la transmisión, si querés dejar un saludo, un mensaje, hay mucha gente en la franja mirando. Un saludo para toda la gente que siempre nos apoya, a mi señora Marcela que siempre está, a toda la familia. Nada, un abrazo a todos. Gracias, Mauro. Dale. Muy bien, nosotros aquí cerramos transmisión desde el estadio de Guaraní Antonio Franco. Guaraní es finalista, le ganó 1-0 a Estudio Galeano. Está en la final que se medirá contra el Globito de Rocamora, Huracán. Será un partido seguramente muy lindo para vivirlo y disfrutarlo. Nosotros nos vemos. Gracias a todos por estar allí presentes siempre con nosotros. Saludos cordiales, que tengan un bendecido sábado. Nos vemos. Hey.